Vendrá con su invitado. ¿Sí? ¿Tenemos ahí? Sí. Vaya. ¿Qué haces? Ya está jugando. Ya estás aquí jugando. Bueno, mira, vamos a aprovechar, ya que estábamos configurando un poco lo que va a ser el programa de Hoy Negocios del próximo martes. Sí. Vamos a decirles ya a la gente a quién van a poder ver esta semana, ¿no? Yo creo que sí, que será bastante interesante porque así les adelantamos un poquito, pero solo un poquito. Adelantamos poquito. Pues bien, en el programa de la semana que viene, el martes que viene, tenemos también, aprovechando todo este periodo de elecciones que van a haber aquí en Cataluña, nos va a acompañar Felip Puig i Godés. Felip Puig i Godés es un político, es político de Convergencia y Unió, bien, y él va a estar con nosotros en el programa. Imaginaros qué nivel estamos cogiendo ya con la visita de Fernández Díaz la semana pasada a Felip Puig, la mano derecha o codo con codo del posible, o dicen, posible presidente que va a haber aquí, no lo sabemos, pero según las estadísticas. Pero cuentes más cosas. Pero vamos a dejarlo ahí. Tenemos a Felip Puig con nosotros y él nos desvelará el escenario, el futuro escenario para con los empresarios, todo esto que el CIU propone en su programa y que se van a poder encontrar la ciudadanía y los empresarios en la situación que ellos apostarían. ¿Quién más vamos a ver por ahí? Tenemos a David Soler, nuestro especialista consultor 2.0, que bueno, muchos de vosotros lo estáis siguiendo muy bien cada día y vais a disfrutar y os va a explicar nuevos tips y cosas que pasan por internet. Tristán, nuestro coach, que él ya, vamos, no necesita más presentación y ahí estamos. Tristán también estará con nosotros. Muy bien, Natalia nos acompañará con su invitado sorpresa esta semana que viene y nos va a hablar también de eventos offline, de lo que se está organizando y lo que se está cociendo en estos momentos. Después de Natalia, creo que tenemos aquí a un tal Francesc Salvador. Francesc Salvador es mi compañero y Francesc va a continuar con su espacio, de aspectos legales. ¿De lo ilegal? Te presento yo, Francesc. Francesc va a seguir con su aspecto, con su apartado de lo ilegal, donde va a poder solventar situaciones legales que te puedas encontrar tú a la hora de hacer tu empresa, a la hora de ciertos pasos necesarios. Bueno, y vienes con un invitado. Vengo con un invitado, sí, vengo con Francesc Garriga, especialista en abogado, especialista en temas de empresa, en temas de inmobiliarios también, y que nos va a poder hablar un poquito de cómo funciona una sociedad, sus administradores, perfecto. En fin, ¿qué nos aconseja? No desvelemos más. No. Yo creo que aquí sigamos trabajando porque tenemos tela para configurar este cartel y simplemente, pues esto, deciros que Felip Puig va a estar con vosotros, al margen de todos nuestros colaboradores habituales, contestando, porque va a estar en directo, contestando a preguntas que le podáis formular todos vosotros. No os desvelamos nada más. Bueno, yo yo te desvelo que vendrá Miquel Baixas. Ah, lo teníamos en sorpresa. No sé si he hecho bien en decirlo. Bueno, era una sorpresa, pero era una sorpresa. La verdad es que queríamos tenerlo como sorpresa, pero bien, Miquel Baixas, exacto, el director del máster digital en la escuela de negocios. Muy bien. Y hasta ahí podemos decir. Hasta ahí. Nos vemos hasta pronto. Hasta pronto.